Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana al 14 de mayo en la que les voy a explicar la asignatura de español y vamos a comenzar una nueva práctica social del lenguaje, la número 12, que se llama difundir los resultados de una encuesta. Para empezar, ¿qué es una encuesta? ¿No? Y nos dice que es un procedimiento de tipo de investigación en la cual se constituye de una serie de preguntas, de interrogantes destinadas a obtener cierta información de carácter público o de algún tema determinado. Cuando hablamos de de carácter público, se refiere precisamente a estos tiempos de la elección. Muchas empresas se dedican a sacar encuestas sobre quién es el candidato que más posibilidades tiene para llegar a una presidencia, a una diputación, para ser senador, o también para saber cuál es la preferencia de algún tipo de comida o de algún deporte, de algún grupo de personas en particular. Puede ser pequeño como una familia, puede ser tan grande como un país entero, ¿no? Las encuestas son muy importantes para conocer la opinión pública o conocer información determinada de un cierto grupo de personas. Nos dice que el propósito de esta práctica social del lenguaje es que ustedes elaboren un reporte de una encuesta en el que incluyan tablas y gráficas. Lo harán para difundir la información que obtengan sobre un tema, ¿no? Vamos a iniciar rescatando los saberes previos en esta parte, en la página 127. Dice, comenta con tus compañeros estas preguntas. Obviamente lo vamos a hacer en casita con las personas que nos están ayudando a realizar las tareas, ¿no? Dice, ¿para qué sirven las encuestas? ¿Qué tipo de preguntas incluye una encuesta? ¿Cómo se presenta la información obtenida? Esto lo vamos a platicar con papá, con mamá, con alguna persona adulta. Podemos también buscar información en algún elemento que tengamos a la mano. Puede ser un diccionario, puede ser la internet. O si lo pueden obtener con alguna persona que ustedes consideren tenga información precisa sobre este tema, ¿no? Dice, los maestros preguntan. En una escuela los maestros querían conocer mejor a sus alumnos, así que organizaron una encuesta sobre sus características. La escuela contaba con 300 alumnos, de quienes se querían investigar 4 aspectos. Las preguntas y los resultados fueron los siguientes. Número 1. ¿Cuántas personas integran tu familia? Como ustedes pueden darse cuenta, en esa pregunta ya nos da algunas opciones. Nos dice 2, 3, 4, 5, más de 5 y nos dice aquí cuántos alumnos contestaron cada una de estas opciones, ¿no? Quiere decir que 30 alumnos dijeron que tienen 2 integrantes en su familia. 50 personas dijeron que 3. 96 personas dijeron que 4. 112 dijeron que 5 y 12 dijeron más de 5. Obviamente, si la escuela está compuesta por 300 alumnos, aquí nos debe de dar esos mismos 300 alumnos. No pueden ser ni menos ni más. Debe ser la cantidad exacta de las personas que estamos encuestando. La segunda pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Aquí están las opciones. La tercera pregunta, ¿vives en la comunidad o colonia donde está la escuela? Aquí están las opciones. Y la número 4, ¿cuánto tiempo haces para llegar a la escuela? Y estas son sus opciones. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí los maestros diseñaron una serie de preguntas, en este caso 4 preguntas, definidas y con el objetivo de obtener la información que ellos querían, ¿no? Ellos querían 4 aspectos, integrantes de su familia, la cantidad de hermanos que tienen, si viven en la comunidad donde está su escuela y cuánto tiempo necesitan para llegar a su escuela, ¿no? De su casa a su escuela, ¿no? Entonces, las preguntas deben ser bien definidas para obtener la información que nosotros necesitemos. Por aquí en la siguiente página, que es la 128,
tenemos un informe de resultados. Dice, los maestros se llevaron varias sorpresas, pues creían que los resultados serían diferentes. Con las respuestas de la encuesta se observó, por ejemplo, que casi todos los alumnos tienen muchos hermanos, que sus familias cuentan con varios miembros, que la mayoría vive cerca de la escuela y sin embargo que algunos tardan más de una hora en llegar a la escuela. ¿Cómo podemos obtener este pequeño informe que tenemos acá? Analizando los datos. Tenemos para empezar una tabla de frecuencias. Recuerden primero las preguntas, tenemos que hacer esas preguntas a los alumnos, después hacemos esta tabla de frecuencias, ¿no? Dice ninguno, y aquí nos da la cantidad de personas que dijeron que ninguno, y aquí está con número, ¿no? Aquí 10 palitos, quiere decir 10 alumnos dijeron que ninguno, y así en cada una, ¿no? De 1 a 2, de 3 a 4, más de 4. ¿Okay? Aquí tenemos los resultados y aquí tenemos ya los datos con números. Después esos datos se tienen que graficar, así como lo tenemos acá, ¿no? Pregunta número 1. ¿Cuántos hermanos tienes? Aquí nos dice que 10 contestaron que ninguno, 52 dijeron de 1 a 2, 179 dijeron de 3 a 4 y que 59 dijeron más de 4. ¿Ok? Todos los datos deben de ser de acuerdo a la encuesta que ustedes realizaron. No se pueden inventar datos, ¿no? Dice, señala en cada pregunta de la encuesta anterior qué hubieras contestado si te hubieran preguntado. A modo de ejercicio, organízate en equipo para hacer el conteo de las respuestas de tu grupo y anotar los datos. Esto lo podemos hacer en casita, ¿no? Bueno, en la hoja que tenemos en el cuadernillo nos va a servir para ordenar nuestras ideas sobre las encuestas, ¿no? Aquí tenemos la encuesta. Se consulta la página 127 de tu libro de texto de español con ayuda de algún familiar. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es una encuesta y para qué sirve una encuesta? ¿No? Después dice, realiza una encuesta a tus familiares sobre su comida preferida. O sea, ¿cuál va a ser la pregunta, no? ¿Cuál es tu comida preferida? Y le tenemos que dar opciones ahí mismo. A este tipo de preguntas se llama con respuesta cerrada, porque tú le das las opciones. Pueden ustedes poner tacos, empanadas, pollo, según lo que ustedes piensen, ¿no? Vamos a seguir los pasos que nos dice ahí. Paso número 1. Elabora la pregunta que deberás hacerles. Define las opciones que les darás. Ejemplo, tacos, tortas, pizza, hamburguesas. Elige los alimentos que tú decidas. Primero hacemos la pregunta y le damos las opciones que nosotros queramos, ¿no? Por ahí está el espacio para que hagan su pregunta. El paso número 2, realiza la encuesta y registra en una tabla de frecuencias las respuestas obtenidas. Puedes observar el ejemplo de la página 128 de tu libro de texto español. Vamos a tratar de encuestar. Como estamos en casa, quizá no haya muchas personas, así que vamos a tratar de encuestar a 10 personas, ¿no? Con esa pregunta. ¿Cuál es su comida preferida? Las opciones que ustedes escriban se lo preguntan a 10 personas para que puedan hacer su registro en su tabla. Con los datos que les dé aquí en su tablita, vamos a hacer la gráfica en este lado, ¿no? Es el paso número 3, dice, haz una gráfica con los datos que te arrojó la encuesta aquí, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes hayan puesto y las cantidades que les haya salido. Recuerden que no se van a inventar los datos, es necesario que hagan esta encuesta. ¿Okay? El paso número 4 dice, responde las siguientes preguntas y da a conocer los resultados de la encuesta a tus familiares. ¿Cuál es el alimento que la mayoría eligió? Y cuál fue el de menor agrado. ¿Okay? Esta hoja nos va a servir mucho para nuestra encuesta. Y como siempre, mis queridos alumnos, ya saben que debemos de practicar la lectura, así es que les pido que busquemos esa lectura en su libro de español lecturas, Oda a la Flor Azul, página 24 y 25. Recuerden realizar las lecturas las veces que ustedes consideren necesarias
para que vayan mejorando su lectura. Esa es la única forma de mejorar lo que es la lectura. Pues muy bien, mis estimados alumnos, les envío un fuerte abrazo a la distancia y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias.